A partir de la década de los 90, el Internet pasó a ser un instrumento especializado de la comunidad científica a ser una herramienta de fácil uso, que modificó las pautas de la interacción social, creando en sus inicios espacios de búsqueda de la información, Web 1.0, y dando paso a la construcción de las comunidades, como hablamos en la primera hora. El Internet transformó las formas como nos comunicamos y nosotros nos convertimos en el espacio ideal para que el periodismo, para la facilidad de interactuar con la comunidad a través de diversos lenguajes audiovisuales al mismo tiempo. A 3 horas que llevamos en el podcast Eterno nos acompañan los comunicadores sociales, una de ellas ganadora del Premio Nacional de Periodismo en 1999, actualmente trabaja para Mundo UR, la pueden escuchar en Mundo UR Radio de 7 a 8 de la noche por el Circuito Éxitos y es coeditora de Corre Más. Bienvenidos al podcast Eterno, 2 venezolanos más que van a ser parte de este récord. Gracias por la invitación. Sí, Mira, yo estoy honradísima. Qué bueno. Además, yo creo que de verdad que viendo las figuras que ustedes han invitado durante 2 días, me siento, yo soy así como una decana, soy como la mayor. Pero tú sabes que yo lo pongo más como la maestra. Oye, bueno, sí, master. gracias. tú sabes que o sea, yo creo que la innovación plantea la necesidad de nuevas cosas. Sí. Pero ¿cómo no reconocer la experiencia para plantear nuevas cosas? O sea, ¿de dónde vienen las cosas? Y ese es el ejercicio que quisimos hacer con ustedes dos. Claro. Porque hay 2 situaciones, y para que el público lo sepa, hay 2 circunstancias de ustedes que están en el mundo del periodismo, que vamos a conversar, que tiene una discusión profunda en el mundo, que tiene que ver el cómo se hacía periodismo, cómo se hace el periodismo ahorita, desde la discusión de cosas complejísimas como cómo yo le hago un contrato a un periodista que antes solamente era un redactor que escribía y ahora tiene que andar con una cámara, editar y tal. Sí. Que tal vez tú tienes la experiencia de ese antes, pero no significa que no estés haciendo la transición porque te estás encargando del área de digitalización del circuito de Unión Radio. Y en tu espacio, en la creación natural, orgánica de los reportajes que haces y los contenidos que haces. Entonces, la mesa está servida para hablar de periodismo y la transformación, porque estamos en el marco de 40 años, por eso vamos a hacer 40 horas de la transformación de Internet. 40. Y yo quiero empezar con la Párraga, si me permites. Por supuesto. ¿Cómo has vivido esta transformación desde tus inicios ahorita? Pero me interesa profundizar en la forma de trabajar y la transformación, ¿cómo la ves? Bueno, fíjate, fíjense, tú sabes que atrás de ti tienes un adminículo que es una radio con un cassette. Gracias, bro. Ese adminículo era el que utilizábamos nosotros para escuchar música, por supuesto, pero ese adminículo del cassette, yo vengo de esa época, de la época analógica, donde se grababa en cassette y donde la radio era solamente radio. O sea, ese adminículo que tienes allá atrás, que uno lo llevaba también para la playa y te lo llevabas así cargadito como el... Claro. Radio y más nada. Era radio y más nada, Claro. y tú querías hacer una transmisión, por ejemplo, la Guerra del Golfo, que Claro. fue el momento que a mi generación la partió en 2, pues antes y después de la Guerra del Golfo. La cobertura la hacíamos con esa radio, con radio onda corta, grabábamos Onda con corta, esa... sí. Con ese adminículo grabábamos, le poníamos una corneta y grabábamos el play record, y eso era lo que transmitíamos en la radio. Como una cosa, pero además novedosísima, eran las antenas satelitales, que eso estábamos en Radio Capital FM, que estaba Locher, estaba O sea, estamos hablando de AM. Estamos hablando, no, FM. Los primeros años de la FM de Capital, estaba Locher, estaba Eli Bravo, Claro. estaba César Miguel Rondón, y ellos tenían una cosa que se llamaba Centro de Captación Satelital, que era la parabólica. Pero bueno, había que darle un nombre rimbombante a esa cobertura. Claro. Ellos lo que hacían era las parabólicas, la televisión, y grababan con un adminículo similar, en cinta, en los TDK de 1 hora, y TDK eran los cassettes. Wow. Y entonces eso nos los mandaban, y transmitíamos eso como el gran avance de cobertura global. Te estoy hablando de los cambios que ha habido. 1990, o sea, ¿es eso? 1900, sí, por ahí, 1990, ¿no? 91. Yo naciendo. Sí. Yo naciendo. O sea, tú naciendo. Sí. Claro. Y la Párraga ya estaba Grabando. Estaba grabando en tape. O sea, que TDK. Nelson Bocaranda, en esto ya estamos hablando con él.
Y le decíamos, Nelson, ¿cuál fue la transmisión más larga que hiciste? Para ver qué nos puedes decir. Y él me dijo, la guerra del golf. La guerra del ¿Qué golf. tal? Sí. Estuvo 12 horas con 12 nosotros, horas. 12 Sí, contigo. porque las emisoras, en este caso yo te puedo hablar también de Capital, o sea, transmitíamos toda la noche, mañana, y nos relevábamos un locutor tras otro. Bueno, yo tendríamos, y Eli, bueno, Eli era más chamo, Eli tendría que 20 años, nosotros tendríamos 23 años, y era la transmisión, era continua, transmisión periodística. Pero bueno, para que ustedes vean cómo partimos Claro. de ese tipo de cobertura que era totalmente analógica, lo más novedoso en aquel momento era el satélite, con el centro de recepción satelital, que no era otra La cosa que la parabólica. paralógica y la parabólica era la casa de Locher y la casa de César. Eran los centros de recepción satelital y bueno, transmisión en cinta, pues de allá hasta acá, todo el agua que ha corrido y toda la que nos puede contar Luis. La parada Claro. nos habla de esa primera experiencia. ¿Cuál fue la tuya? Mira, fue una transición. Ok. O sea, estoy escuchando totalmente y ahora todo es una SD, una micro SD, un disco duro. Claro. Claro. Entonces todo es Ya no, ahora ya más tú no inmediato. viste nada analógico. Nada. O sea, ya lo mío era inmediatez. Y aprendimos en la inmediatez Ok. a tener esa cierta objetividad que se maneja, a poder aportar ese granito de información, pero tan rápido, a tan solo un clic, Claro. a tan solo un compartir. Claro. Ya no era él lleva el disco al canal, sino ya tú desde la calle pasabas la información netamente al celular o a la laptop y enviabas directamente un correo por WeTransfer y ya transmitías en vivo, hacías un streaming como estamos haciendo ahorita. Entonces una de esas coberturas, mira, me tocó en el 2019, yo tengo 10 años haciendo cobertura, pero en el 2019 cubrí lo de la ayuda humanitaria en Colombia. Ok. Ese tema En la frontera. En la frontera. Ok. Y a través del canal NTN24, al cual trabajaba, me envían desde Venezuela hasta Colombia y era una cobertura completa. Y yo observaba aquellos canales tan inmensos que venían de Chile, de Australia, de Estados Unidos, y eran unos componentes y una producción tan brutal, y yo únicamente con un celular. Claro. O sea, yo decía, ¿a dónde va a llegar esto? Claro. ¿O a dónde puedo informar haciendo comparación con los demás medios? Claro. Y fue una transmisión de más de 10 Ahí, horas. ahí hay un conflicto Sí. que me interesa muchísimo hablar desde el periodismo, que es la velocidad versus la veracidad. Déjame construir algo sobre ese punto, John, porque fíjate que escuchando sus experiencias, lo relatan mucho desde la perspectiva y los cambios que hemos sufrido a nivel de tecnología. Sí. Pero luego hay muchas transformaciones, o creo yo no soy periodista y por eso me encanta también que conversemos y aprendamos, que tienen que ver con los procesos, ¿ok? Y en estos días, como averiguando y leyendo cosas del periodismo en específico, conseguí una descripción del periodismo que me llamó mucho la atención para traer sobre la mesa y discutir sobre eso, sobre todo en este tema de la inmediatez, porque voy a leer de esta descripción que decía: el periodismo es la búsqueda de la verdad mediante la colección, la preparación, la redacción, la edición y la distribución de noticias que luego ayuden a informar a las personas. Cuando tú ves, hay diferentes etapas, pero pareciera, y es una gran crítica o discusión que hay en las plataformas digitales hoy en día cuando se habla de periodismo, es que la mayoría de las personas están enfocadas en la distribución inmediata, ¿ok? Porque yo necesito dar la noticia primero. El breaking news. Claro, y luego eso de alguna manera, me encantaría escuchar su punto de vista, cómo choca o cómo compite o cómo pone en riesgo la velocidad, esa necesidad de inmediatez, porque además todos estamos acostumbrados a consumir contenidos ya, contra la veracidad y la calidad de la información que Mira, me ha estamos dando. pasado. Si quieres, Sí. comienza. Bueno, mira, primero, a ver, estas herramientas digitales que tenemos nos ponen en una carrera contrarreloj y por supuesto la sangre del periodista, yo no sé qué hizo Luis, es la adrenalina. Y la adrenalina te lleva a actuar. Cuando hay un evento inmediato, seguramente Luis tendrá la misma... sucede aquí algo, Dios no quiera, más que lo que está sucediendo, que es maravilloso, pero saldríamos Luis y yo corriendo con nuestros celulares a cubrirlo de manera inmediata, ¿ok? Ese es el instinto inicial que tenemos los periodistas. Pero este es el instinto del periodista, cubrir lo que está pasando. Ahora, el instinto, o más que el instinto, lo que pasa con el consumidor de la información,
es que te llegan informaciones de todas partes. Sí. Entonces es allí donde el editor de noticias, que ya es otro rol, no es el rol del reportero, el reportero siempre va a querer cubrir primero y cubrir mejor, que esa debería ser la vertiente. Sí. El editor es el que te tiene que decir, epa, ya basta, porque estamos inmersos en un cúmulo de información que a lo mejor muchas pueden ser ciertas, bien cubiertas y con todos los detalles, pero hay otras que no, que son falsas en un mar de desinformación. Claro. Entonces allí yo creo que el rol del editor es respira, verifica, publica. ¿Te vas a tardar? Sí, seguramente te vas a tardar más en la publicación. De hecho, ya yo a mi edad, yo prefiero un tubo o un desmentido. Un tubo es cuando alguien se da la información primero, pero un desmentido es una vergüenza para periodística. uno. Pues. Sí, es a veces, caramba, a veces uno tiene que hacerlo. Claro, ¿no? pero la verificación de fuentes es un mandatorio. Pero uno tiene que Que yo creo que verificar. que se hace muy poco hoy en día. Ahí está el detalle. Entonces, ¿cuáles son los medios que a la hora de la verdad tienen credibilidad? Y los periodistas que tienen credibilidad, oye, los que se dedican a verificar, sobre todo los medios, los periodistas, los de cobertura van a lo que van, pero los medios, los que respiran, verifican y publican. Entonces el y trabajo buscan contexto. Entonces, el trabajo ahorita de los medios periodísticos, los más serios, es buscar contexto. Entonces, bueno, tienes tú un BBC, tienes tú un Deutsche Welle, tienes tú una cantidad de medios que, epa, a lo mejor no te publico primero, pero te voy a publicar mejor, con contexto. Claro, con otro ángulo. Sí, totalmente. Y lo que pasa es que las plataformas digitales han avanzado tanto que a mí me tocó aprender sobre eso, sobre esa inmediatez y el contexto de que hoy en día el simplemente darle clic y no haber verificado la información, no simplemente estás informando, sino que estás desinformando. Claro. Entonces, no sé si se han topado en las redes sociales con una foto y de repente una información súper rápida, breaking news, lo que nombraste ahorita, y la gente comienza a darle retweet, tiene 2 compartir, años. y lo publiqué en la historia, y se lo pasé a un amigo de un amigo, y se volvió tan viral la información que llega un momento donde no era así. Sí. Y resulta que la foto no era del 2022, sino que era del 2017. Claro. Sí. Y todo el mundo le di compartir y se lo pasé al amigo de un amigo y resulta que no era de ahorita. Los procesos de información son mucho más allá de simplemente darle captura y publicar. Nosotros tenemos ciertos filtros a nivel de información. Entonces no es simplemente el reportero que está en la calle y manda la información a las oficinas, sino que también está la jefe de información, sino que también está el editor. Entonces hay ciertos filtros a donde esa información pasa y dice, ok, ya es momento de publicar. Sí. Pero entonces una señora que a lo mejor no es comunicadora social y no tiene las herramientas y esa adrenalina también que uno vive, uno tiene que aprender a sopesarla en la calle. Y no es lo mismo que la señora le tome foto y diga, pasó esto, a que un periodista Cuando dice una realmente... señora, dice una señora común. Exacto, porque mucha... A ver, la Ojo, información y ha uno se rodado puede nutrir mucho. de eso, además. Yo no niego que uno tiene que nutrirse Pero es que lo vemos muy frecuentemente. Vemos muy frecuentemente que la grilla de noticias de muchos medios está alimentada sobre lo que está pasando en la información de redes sociales. Claro. Es decir, Claro, según claro. informó tal persona en su Instagram o según vimos en el Claro, Twitter correcto. o tal persona respondió el Twitter a tal persona. Es decir, es una fuente de información. Tal cual. Sí, sí. Tal cual. Mira, a mí me ha pasado en ciertas coberturas. Y coberturas, no digo únicamente aquí en Caracas, coberturas donde el periodista tiene que ir hasta zonas fronterizas del país y eres tú quien ve, eres tú quien documenta, eres tú quien redacta y eres tú el que investiga, eres tú el que entrevista y eres tú el que mandas la información. No es que lo vi, mira, me lo dijo el primo de una tía que vive allá y resulta que la información realmente no es el contexto adecuado o no tiene el proceso informativo que se debería llevar. Entonces, las redes sociales se prestan tanto para informar como para desinformar. Sí. Nosotros estamos hablando con Isabel, que tiene las dos experiencias. Tú tal vez tienes la más reciente. Claro. Y allí hay como una reflexión sobre cómo yo hago el trabajo de reportero, porque hay algo que cambió dramáticamente, que tú cuando llegabas a un medio como Radio Capital, como Unión Radio, como un medio masivo, en ese momento, canales de televisión que habían 2, toda tu voz tenía mucha difusión. Lo que nos trajeron las plataformas digitales fue la fragmentación. Entonces, de pronto, las grandes audiencias ya no están concentradas en grandes medios, sino están diluidas en muchas fuentes. Yo puedo ver el gran medio, pero también estoy viendo a mi tía, también estoy viendo a la persona X que tiene una opinión, y empieza a aparecer el fenómeno de que la información está nutrida por cualquier persona que tiene audiencias.
Y esa persona tiene una opinión no veraz, no verificada, no tiene la formación periodística y empieza a crear noticias y noticias falsas. Claro. Eso es un lado. El otro lado. Ese es el lado más bonito, porque bueno, es el lado ingenuo Es el lado de ingenuo. alguien que quiere generar información, porque cree que se siente con las herramientas, pero está el otro lado, el lado maluco, los laboratorios, que ese es otro lado. Ese es el Sí. otro lado. El lado del fake news que va con la Sí. intención de. Sí. Claro, correcto. Entonces, el riesgo periodístico de, epa, ¿esto por dónde viene? Sí. Esto huele. Claro, a qué? pero ahí hay un caso reciente que es interesantísimo. Tú lo decías hace rato. Obviamente cuando hay un suceso, como periodista, mi instinto me dice es brinca a cubrirlo. Yo necesito reportar esto. Y hoy en día estamos viendo personas que tienen influencia, que tienen grandes comunidades. Y pongo un caso reciente. Lo que sucedió hace poco con Alex Tienda, cuando Alex Tienda explota la guerra en Ucrania, sale y de alguna manera comienza a reportar, a informar desde su punto de vista, desde la manera, desde su narrativa, todo lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Qué sucede inmediatamente? El mundo del periodismo le cae encima. Le cae encima y critica de alguna manera por qué Alex Tienda hace esto. Él no tiene las credenciales, hablan reporteros de guerra, no tienen la preparación, pero resulta que mucha gente se informó desde su punto de vista, desde su ángulo, nuevamente desde su narrativa, de lo que estaba pasando, inclusive mejor que algunos medios más reconocidos. Como periodistas para ustedes, ¿esto cómo entra? ¿Esto cómo cala? Yo voy a generar polémica aquí. De una. Mira, el periodismo es un oficio. Es un oficio que tú, bueno, sí, en la universidad te da unas herramientas, pero es un oficio que se aprende en la calle. Si Alex Tienda tuvo su narrativa y su narrativa estaba basada en hechos reales, oye, why not? ¿Por qué no? Si estaba basada en hechos reales. Ahora, si Alex estaba generando una Clickbait. Sí, o sea, clickbait o no era cierto lo que estaba diciendo o estaba exagerando, ya ese es otro hecho distinto. Ahora, si estaba haciendo una cobertura correcta y estaba mostrando la realidad, venga de donde venga, llámese periodista, Alex Tienda, o como sea. Yo creo que allí pues no hay que ser demasiado celoso, más allá de darle a cada uno su punto correcto. Pues si es alguien que transmite una realidad y es verdad lo que está transmitiendo y es una fuente informativa, chévere, muy bien. Ahora, si está distorsionando la realidad, si está exagerando Claro. la realidad, si está mostrando algo que no es, oye, llámese Alex Tienda o llámese Perico de los Palotes, Sí. pues eso no funciona. Yo Esa le narrativa no escribí. funciona. Yo ¿Ah, le sí? llegué a ¿Ah, escribir sí? mientras él llegó a Ucrania. Él me contesta por Instagram, conversamos ciertos momentos porque él estaba como en un hostal, por así decirlo, en una de las zonas donde comienzan a llegar los militares rusos y él comienza esa huida. Y le escribo, ¿estás bien? O sea, ya comienzo a ver esa polémica que se está hablando de que no eres periodista, pero estás en un lugar a donde estás en el ojo del mundo. Sí. Porque fue tan reciente su llegada a Ucrania y yo creo que no duró ni 2 días en el país, a donde ya estaba retrocediendo para llegar otra vez a España, porque creo que llegó a España. Sí. Pero yo le escribo, ¿estás bien? Y me dice, sí, bro, estoy bien. Mosca pendiente, Sí. más allá de la cobertura y de lo que él estaba diciendo, era, hermano, te está viendo mucha gente Sí. y tú también tienes que tener mucho cuidado, así lo veo yo, con lo que se dice y con lo que se publica. Sí. Sí. Porque tienes millones de seguidores. Sí. Claro. O sea, No ten eres responsabilidad, periodista, pues. entonces hay ciertas cosas a donde, mira, Sí. a uno le hubiese tocado siendo periodista y la adrenalina te corre a millón por las venas. Claro, Pero hay pues. ciertas cosas que tú piensas que puedes grabar, que puedes decir, que puedes documentar. Pero y ahí- tienes ciertas herramientas. Ahí le voy a poner picante malintencionado. Más picante. Malintencionado. Además, malintencionado. Sí. Oye, Que es ya voy a salir corriendo de aquí. porque esta discusión luego la tenemos, Marisabel, con Ibai y los periodistas deportivos Sí. que le cayeron Ok. encima, ¿no? Sí. Y ahí tiene que ver, tal vez, con la noticia y la narrativa. O sea, ¿cómo te estoy contando la noticia? Probablemente un periodista va empapelado en su rol de periodista y con sus protocolos de comunicación, documentando, utilizando las palabras correctas para no cometer imprudencias y tal. Y eso que es perfecto y está ideal, tal vez no es tan cercano como un Alex Tienda que, mira, güey, estoy aquí escondido, Claro. Hay una narrativa que empieza a conectar con nuevas audiencias. Totalmente.
Entonces, ¿qué piensan ustedes de la evolución de la narrativa? Bueno, que es que perdóname que yo me meta, pero es que has dado en el clavo. Yo creo que el periodista tiene que acostumbrarse a las nuevas narrativas. Ojo, y te está hablando una señora que viene de lo analógico. Claro. Pero creo que las narrativas han cambiado. Totalmente. Si los periodistas queremos acercar la información, que es nuestro deber, en definitiva, dar información, reportar lo que está sucediendo en cualquier ámbito. Si queremos acercarnos a nuevas audiencias, oye, tenemos que tener narrativas distintas. Sí. El otro día no conversábamos, ustedes han sido además protagonistas de algo que aquí se llama, de algo que se llama el metaverso, ustedes se han adentrado allí. Sí. Oye, ¿por qué no? Conversábamos el otro día de por qué el periodismo, y yo estoy empeñada en eso, por cierto, y no sé cómo lo voy a hacer, pero en algún momento lo vamos a hacer. ¿Por qué el periodismo no puede acercarse a una narrativa dentro del metaverso? Claro. ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué claro. no utilizar ciertas herramientas para ilustrar situaciones? Y nos decía Nelson Eduardo, bueno, hay cámaras de 360 y hablábamos de una experiencia 360 que había tenido y una periodista gráfica que está utilizando la cámara 360 para generar inmersión en realidades. ¿Por qué no? Son narrativas distintas. Sí. Entonces yo no niego experimentar con narrativas distintas para llegarles a audiencias distintas. ¿Y no crees que es más probable que eso lo haga un no periodista? O sea, un creador de contenido, porque ustedes incorporados en medios que tienen una pauta, tienen un rol, tienen una forma, poco tienen, o sea, son poco propensos a crear esas cosas. Lo que pasa es que yo lo veo de la siguiente manera: el creador de contenido va por algo puntual. Tú creas una grilla, por así decirlo. Yo voy por esto, ¿cierto? Sí. Pero cuando a ti un medio de comunicación te manda a cierto lugar o te manda a entrevistar a alguien, el periodista primero hace una investigación de todo lo que ha sucedido para cuando tú transmites a través de esa cámara y un público te está viendo, tienes que darle esa narrativa, pero de un contexto y te entienda de qué está pasando. Claro. No únicamente estoy aquí en el cubo negro y voy por esto nada más. Cuando el periodista está en Ucrania, caso Alex Tienda, siendo un periodista, él tiene que darle un contexto más macro y después irte a lo micro de lo que estaba sucediendo, el Donbass, yo no lo vi, tal vez todo lo que esto le faltó. Exacto, porque no tiene tal vez las herramientas o el conocimiento tengo que dar el contexto macro de lo que sucede aquí. Mira, te voy a interrumpir. Eso Más es lo que tú picante. ves como periodista. Pero millones de personas lo vieron y se Claro. informaron por él. Sí, por es decir, supuesto. a la gente le gustó así. Sí. Eso es lo que dice María Isabel. Esa narrativa. Y yo, por ejemplo, yo tengo literalmente primos de 10, 11 años que jamás en la vida hubieran seguido una cobertura, no sé, voy a mencionar, de CNN, de BBC, pero que siguieron la cobertura de todo lo que estaba pasando y viviendo Alex se preocuparon, en esos días. Y se preocuparon y se impregnaron y fue como inmersión. Necesito meterme en esto porque esta persona que, bueno, tiene cierta influencia sobre mí, Exacto. está viviendo esto. Es decir, esa narrativa, esa cercanía logró que además la noticia llegara a un abanico de personas que probablemente desde los medios tradicionales no hubiera pasado. Sí. Que probablemente el mismo Alex luego él hizo un live diciendo, yo no soy periodista, yo estoy aprendiendo, entiendo la responsabilidad que tengo de que millones de personas vean mi contenido, pero eso no va a evitar que yo deje de cubrir y contar lo que estoy viviendo. ¿Sabes cuál fue el clic también? Él lo narra en primera persona. Totalmente. Narrativa. Ahí está. La narrativa. Él lo narra en primera Es Que persona. te voy a decir algo, y en mi generación, y de hecho yo todavía estoy, de alguna manera tengo ese sino, la primera persona se borra de la narrativa. Ajá. O sea, nosotros nos enseñan en la universidad, Como los periodistas, la primera persona, el singular, Wow. se borra Ok. de la Correcto. narrativa. Ok. Los influencers, por el contrario, es la primera Ellos son la persona, primera el persona. singular. Claro. ¿Qué creo yo que debe hacerse? Porque el periodista nunca debe ser la noticia, pero el Correcto. influencer es la noticia. Buscar un punto medio, porque lo que sí que hay que buscar es una narrativa que conecte. Claro, y definitivamente claro. esa narrativa impoluta de yo no me mezclo, yo estoy frío de aquí distante, tampoco funciona, tampoco está Totalmente. funcionando. Totalmente. Pero ahí hay una diferencia entre la noticia y la opinión. Hay una diferencia Sí. en la noticia y la opinión. Sí, Claro, porque la noticia sí es tercera persona, pero la opinión sí ya puede encontrarte. Sí. Por supuesto, porque lo estás viviendo tú. Eso es lo que le pasó a él. Él lo narra en primera persona, él lo vive en primera persona. Medios como CNN lo entrevistan mientras Sí. él estaba en su retirada de Ucrania. Muchos lo entrevistamos. Entonces lo vive O sea, él era como una fuerte. persona afectada dentro del territorio, ¿cierto? Sí. Pero el periodista, quien está ahí, transmite en tercera persona. Sí. Entonces soy yo quien te entrevista a ti. La historia eres tú, la historia no soy yo. Sí. Yo fui a cubrirla.
pero el que vive en el poblado eres tú, el que está afectado Pero eres tú. fíjate, Luis, fíjate que allí, yo haciendo la salvedad que yo milito en la desaparición de la primera persona, porque fue lo que me decían, a mí me cuesta mucho. Claro. Por eso que a mí me Es cuesta un proceso tanto de desaprender. desaprender. Es como narrar podcast quienes venimos de la radio. Que narrar podcast para quienes venimos de la radio, eso es rarísimo. Me cuesta muchísimo. Pero en ese desaprender hay algo que hay que aprender. Y es que si bien no te mueve el ego, sí te debe mover la cercanía. Y yo creo que los medios los medios tradicionales tenemos que aprender de la cercanía, Gran punto. de un lenguaje que sea mucho más Tenga más contacto. Más contacto. Bueno, a lo que iba. Hubo una ruptura en el periodismo tradicional cuando apareció lo que se llamó el nuevo periodismo, que estaba Tom Wolfe, estaba toda una cantidad, incluso aquí en América Latina, el propio Gabo fue la interpretación del nuevo periodismo. ¿Por qué? Porque tenían la mirada del periodista y allí pues se introdujo la primera persona del singular. Quizás estos nuevos medios, lo dejo allí como una teoría porque se trata de polemizar. Claro, Nos encanta polemizar. Sí. Quizás pues la nueva narrativa nos esté reclamando una mirada más en primera persona, sin llegar al ego, ¿no? Que es lo que a mí me aterra, sí, de muchos influencers. Sí, pasa mucho. Yo soy, no, Sí. yo soy no. Pero en ese punto medio que ustedes comentan ahorita que hay que encontrar, yo particularmente, vuelvo a insisto que no tengo raíces periodísticas por ningún lado. Pero yo con lo de Ucrania y el caso de Alex, y me ha pasado con otros, ni siquiera lo vamos a sentar en Alex. Luego tú tienes un Luisito Comunica, que es un tipo que va por el mundo contando su historia, pero en algunos casos se ha enfocado en cosas muy importantes en términos de noticias y las cubre también. Pero yo lo que siempre he sentido, y esto es una opinión muy personal, y es que lo que yo logro que ellos están haciendo, y todavía hay un camino que recorrer, pero es que sí han logrado humanizar las noticias. Sí. Y cuando humanizas la noticia, obviamente abres una puerta para que un tipo de audiencia que rechaza por completo la manera en que narras una noticia, un medio establecido, tradicional, correcto. obviamente no me interesa escucharlo de ti. Y eso también es peligroso. Sí. Porque, vuelvo e insisto, Luisito Comunica, Alex Tienda, no son periodistas, no tienen la preparación necesaria, pero sí tienen la audiencia, pero La sí tienen narrativa. la necesidad, Sí. tienen el lenguaje y entienden cómo las personas en estas plataformas reaccionan. El tono y la manera. Lo tienen. Luis, Perdóname que te... Dame. Taima. Dale. Yo voy a la hablar- gente que está en la radio hay que decirle que estamos hablando Ajá. en el entorno del podcast eterno y los estamos escuchando en éxito a nivel nacional, o no estoy muy seguro si en Caracas a nivel nacional, pero que estamos discutiendo sobre el periodismo y la evolución que ha tenido el periodismo con la llegada de Internet, Marisabel. Bueno, desde el punto de vista de las escuelas de comunicación, que también me toca allí, porque doy clases en las escuelas de comunicación, creo que nos hace falta introducir dentro de los pensum de estudio estos temas. Sí, lo es. Porque Totalmente los de acuerdo. muchachos están realmente muy confundidos entre lo que consumen y lo que son los medios. Entonces, creo que hace falta también nuevas narrativas. Fíjate lo que hizo el Washington Post. El Washington Post le entregó un teléfono a un muchacho para TikTok. Y el Washington Post se está atreviendo a hacer noticias en TikTok con una nueva narrativa, con un muchacho que utiliza el humor. Son noticias. Claro. Entonces es Qué buen punto, interesante. qué buen punto. Y ahí me voy a conectar con este punto que quería preguntarle a Luis, que tiene que ver con el contenido enriquecido. Y quería hacerte la cita de que yo era muy chiquito. Mi hermano tenía un negocio cerca de Caracas 750. Y él llegaba todas las noches con los telefax. Y era donde llegaban las noticias. Claro. Y entonces él llegaba a la noticia y era una lectura en una impresora que se veía súper mal y nos la daba en la noche en la casa y me encantaba leerlo porque era fascinante. Ese contenido impreso, ese contenido de radio, tuvo la necesidad de enriquecerse. Sí. Yo en estudios veía tu perfil y te veía con cámara, video, trípode, transmisión en streaming, foto, tal. Pensar eso hace 15 años, o sea, en un contrato colectivo de no sé, de un gran periódico o de un... Yo estoy sentado para escribir, o sea, yo no... ¿Cómo haces ese enriquecimiento del contenido? Mira, las redes sociales hacen crecer al mismo periodista que está actualmente en estas redes. Claro. Ya no es únicamente una producción tan completa hoy en día. Hoy en día un mismo periodista es quien graba, quien redacta, quien publica, quien hace todo eso, cuando antes en medios tradicionales era un equipo de 10 personas. Claro.
Hoy un medio de comunicación me puede contactar y me da un tema, Tú ¿cierto? resuelves. Como le estaba comentando hace un rato a Marisabel. Mira, me contactaron y vamos a hacer un trabajo sobre el relámpago del Catatumbo. Sí. Que lo hizo Luisito, por ejemplo. Sí. Ya va, y te tengo una historia. En el mismo palafito donde me quedo, se había quedó quedado Luisito Comunica. Claro. Escucha esta historia. Voy al mismo lugar, el mismo lanchero que me lleva me dice, por aquí tuvo un Luisito, y te llama como tú, Luis, y también comunica. Y por ahí nos vamos, como que ya va. Luisito Comunica estuvo contigo. Sí, y eso fue una revolución Totalmente. en el puerto, porque vino una figura de México que era muy Que reconocido. no tengo ni idea cómo lo conocen, Que no- porque ahí no hay luz, no hay internet, no hay... Y yo iba a hacer un trabajo similar sin narrarlo en primera persona, que es lo que hablábamos ahorita. Claro. Entonces, él lo da de una manera y obviamente a Y lo través de las narraste re- en tercera. lo narro en tercera. Porque la historia era la comunidad que viven Sí. en palafitos. La NASA catalogaba como el único lugar del mundo con más descargas eléctricas. Entonces, la historia es bien... Él como contenido para vacílate esto. Vacílate esto, Juan. ¿Sabes? Vacílate esto. Pero mira qué buen punto, porque tú hablas, la comunidad Sí. recibe a Luisito, todo un revuelo, porque también escuché ese revuelo que hubo, la gente lo reconoce. ¿No crees tú que eso le da a Luisito una mayor apertura y la gente de la comunidad más cercanía para generar un contenido y una noticia más rica? De decir, no sabemos quién está llegando, esta persona va a reportar, no sabemos qué va a hacer. Es decir, ya él llega con una narrativa humanizada. Sí. Y obviamente eso permite que lo que él esté contando sea mucho más cercano. Juan, y ¿tú mucho crees que más esa creíble. comunidad vio ese contenido? A él lo conocían allá. ¿Cómo le llega? No lo tengo ni idea. A mí me Pero- ha pasado en la calle. Lo que pasa es que, lamentándolo mucho, Venezuela ha ido en picada con el tema informativo, que las personas le tienen miedo hasta un micrófono en la calle. Entonces tú eres periodista, ¿cierto? De acuerdo. Y tú llegas con un equipo, entonces las personas sienten cierto recelo, un alejamiento, como que digo, y si lo digo después me puede pasar algo a mí, lamentándolo mucho por tema país. Pero cuando llega un influencer, son personas que humanizan ese tipo de información y son personalidades que las personas se quieren tomar una foto, un Mucho video, más empáticas. que es Ahora, algo totalmente distinto. Yo, que estoy acostumbrada a preguntar, yo no me resisto a preguntarles a ustedes. Vale. Porque tú normalmente estás del lado de la Como pregunta. Sí, sí, no, que me siento más cómodo del lado de la pregunta y por Vale. eso uno recurre a esos viejos vicios. ¿Ustedes no creen que la información ahorita está en crisis? O sea, las Totalmente. noticias, Bueno, las Yo sí. noticias, los Lo- programas informativos están en crisis. De hecho, a mí me llama la atención algo. Yo diría que sí. De hecho, hay una gran teoría que a mí me impacta y que está muy bien argumentada, que es el peligro que tiene la democracia global por cómo se maneja la noticia. Y eso me haría pensar a decir que sí. Pero de pronto, cuando preguntas qué es lo que más se consume en Internet, lo primero es noticias, Sí, es información. Entonces ahí hay como un conflicto que yo no puedo resolver. pero ¿qué tipo de información? Claro, Ahí está porque el si detalle. es lo primero que está consumiendo las personas, quiere decir que las personas demandan este contenido. El segundo es el humor. Si las personas quieren este contenido, ¿cómo es que la democracia está amenazada? Si este contenido es lo que quieren y supuestamente estamos llegando con más capacidad de informar a la gente por más vías. El problema está en el contenido. El Totalmente. problema es cómo se genera, cómo se filtra, cómo se cuida. Y hay una crisis, pero esa crisis parte de la educación. Lo hemos discutido muchísimas veces. El tema de que con quién te informas tú para decir efectivamente, comentar algo. Tú dices, bueno, yo puedo leer todas estas noticias de este grupo de masa de gente, pero yo hasta que no lo vea a tal Claro. persona, no lo considero válido. Sí. A Que es mí la me- veracidad, ¿no? A mí me pasa, pues yo tengo Sí. mis periodistas preferidos y mis fuentes preferidas, pues. Tú sabes que ahorita... Y recomiendo a la gente que lo tenga, además, porque un tema de Sea credibilidad. quien sea, ¿no, Marisabel? O sea, sea quien tú creas la credibilidad. Claro, Pero pero además, sea quien sea, pero además la credibilidad no es un acto inmediato, la credibilidad se gana. construye, sí. Totalmente. A mí me pasa, por a mí ejemplo... me dice algo Nelson Bocarande, yo lo creo. Claro, Claramente. Claro. Pero yo creo que hay un caso maravilloso, además, que es reciente, obviamente para todos, que lo estamos todavía viviendo. Es que a mí me pasó que con el inicio de la pandemia, los primeros 6 meses de pandemia, yo tomé la decisión consciente de comenzar a filtrar de dónde venía la información. Porque yo me estaba volviendo loco. O sea, yo ahí me di cuenta de dos cosas. Uno, todo el mundo, obviamente entendiendo en eso, estamos hablando de los primeros 6 meses de la pandemia, todo el mundo quiere informar, todo el mundo quiere tener la información de la vacuna que va a salir primero, de qué sabemos del virus. Todo el mundo en ese momento se convirtió en periodista. Sí. Y el daño psicológico que ya está demostrado, que se le generó a muchísima gente, realmente
O sea, es factible, es verificable. Y una de las cosas que a mí me pasó en pandemia, sobre todo los primeros 6 meses, yo tomé una decisión consciente de decir, necesito filtrar. Y desde yo como consumidor de noticias, entendí mi responsabilidad de curar de dónde leo y de dónde me informo. Y de hecho yo creé una lista de 4 o 5 personas después de haberlas validado por todos lados. Claro. Yo creo que Julio Castro un día dijo, estas son las 4 o 5 personas que deberían seguir. Ya Julio Castro para mí se había convertido en un referente de la información. Y yo empecé, a pesar de lo que dijo Julio Castro, es hacer mi propio trabajo, entender quiénes estaban informando, y creé mi lista y dije, las únicas noticias que me van a venir de COVID y que van a tener la capacidad de afectarme mentalmente, van a venir de estas 4 personas en el mundo. Es decir, la responsabilidad no solamente está del lado periodístico, sino también la responsabilidad cae desde la persona que lo consume el contenido. Sí. Sí. Pero eso significa que no debo tener principios periodísticos si estudio periodismo, sino debo tenerlo en mi educación básica. Porque antes a lo mejor no hacía falta. Sí. Pero ahora con el exceso de información y con los fake news, probablemente los principios de consumo de noticias deberían estar entrando en los pensos de la educación media, inclusive primaria. Eso es importante y lo comentaste hace un instante. O sea, actualizar los pensos universitarios y darle estrategias comunicacionales a esos futuros periodistas que realmente validen esa información a través de las redes sociales. La tecnología va a seguir avanzando. Mira, hay una realidad. Tú le preguntas a los muchachos, ¿qué quieres hacer? Yo quiero tener un show de YouTube. Influencer. Yo quiero tener un show de Twitch. Sí. Cualquiera, claro. cualquiera y todos. Cualquiera y todos te dicen eso. Y tú dices, ok, pero ¿hacia dónde vas? O sea, ¿qué quieres hacer allí? Porque también ese es el otro punto, claro, ¿no? Claro. Y cuando se habla, fíjate, esto es en las escuelas de comunicación, cuando tú le dices, bueno, ¿quieres ser periodista? Pero mínimo, Luis, casi ninguno quiere ser periodista como tal. De hecho, en la escuela de comunicación es la mención, es una de las menciones que menos gente tiene. Por ejemplo, los muchachos no quieren ser periodistas, los muchachos quieren ser tener su show de YouTube y su show de Twitch. Que probablemente hagan periodismo en esos shows. Que probablemente hagan periodismo. Y ahí nos estás nombrando un transformador, que es el transmedia. O sea, porque hay 2 cosas que quiero conectar: multimedia, transmedia y social. Eso hace el quiebre, porque había como enunciados muy poderosos. Decía, la caja boba, que era la televisión, va a morir. Sentencia dramática. No murió la caja boba. Primero la radio, iba a morir con la radio. Iba a morir la prensa. El periódico impreso, sí, es verdad, cambió. Pero la prensa, no. Y vemos que la prensa se transforma. O sea, vemos una transformación que tal vez está liderada en el mundo por The New York Times, que dice, ok, listo, yo tengo que vivir. Yo tengo que suscribirme, modelo de suscripción que ha venido comportándose muy bien a mucho largo plazo. Pero se ha venido buscando bien, es decir, págame para las noticias que quieras. Obviamente no voy a poder tener la estructura que tenía, tengo que redimensionarme ese negocio que tengo, pero encuentra la transformación de su modelo. No muere la prensa, no muere New York Times, cambia su forma. No muere la televisión, cambia su forma, que tiene que ver con el streaming. No muere la radio, cambia su forma. El periodismo no muere, pero necesita ser multimedia, necesita ser transmedia. Entonces yo que escribía artículos en prensa, ahora tengo que hacer videos. Yo que hablaba en la radio, ahora tengo que hacer podcast. O tengo que hacer un clip para un reel. Pero ¿cómo funciona este reel? ¿Y cómo hago para el reel? Y empiezas a ver... A modificar también eso. A modificar. Porque hay narrativas distintas y empiezas a ver que los nativos digitales tienen un comportamiento, los periodistas forzados de esta natividad tienen otro. Pero estos periodistas, por estar en esos grandes medios, tienen mucha audiencia. Entonces hay un conflicto de gente que tiene mucha audiencia, pero no tiene la narrativa, y gente que tiene poca audiencia, pero tiene la narrativa. Es cuestión de años. Espérate que pasen los años, que es lo que tiene la narrativa. Sí, porque estamos en transición. Yo aquí tengo un caso que quiero poner sobre la mesa que precisamente ratifica que estamos en transición. Yo no sé si ustedes conocen o han escuchado de un youtuber que se llama Casey Neistat. Casey Neistat es uno de los, bueno, de hecho es considerado como el padre del blogging. La mayoría de los blogueros y youtubers que tú ves hoy en día están muy influenciados por lo que él hizo. Él estuvo desde el 2013 hasta el 2018, si no me equivoco, todos los días por 5 años generaba un episodio donde él documentaba su vida en Nueva York. Obviamente se convirtió en un fenómeno mundial, en todas partes lo pedían.
y él funda una compañía que se llama Beam, ¿ok? Este cuento es reciente porque él lo da en una entrevista hace poco. Vacílate esto. Ese cuento, él lo echa en un podcast que lo invitan hace como 6 meses atrás, donde él dice, CNN, el hijo del presidente de CNN en ese momento, le dice, papá, mira este tipo lo que está haciendo, mira las audiencias que le llegan, mira cómo cuenta historia, mira con una... Y el presidente influenciado por su hijo, porque él no tenía ni idea, el presidente dice, déjame reunirme con él, cuento corto, CNN adquiere a Beam, por ende adquiere a Casey Neistat, y empiezan a hacer experimentos como este youtuber, con estas narrativas, con las audiencias, empiezan a hacer cobertura juntos. 6 meses después, un fracaso total. Wow. Casey Neistat en una entrevista reciente dice, la cantidad de barreras y la cantidad de limitaciones que CNN nos puso para que nosotros pudiéramos contar una historia, ya no éramos nosotros, y ya no tenía sentido que siguiéramos juntos. Y literalmente él dice, todavía los grandes medios no están listos para evolucionar en la manera en que cuentan las historias. Y no entienden que la gente hoy en día es mucho más sensible a estos temas X, Y, Z. Es decir, es un experimento que acaba de suceder 2 años atrás. Y estamos hablando de una cadena como CNN, y estamos hablando de uno de los youtubers más grandes del mundo que no pudieron hacer merch. Claro, pero... Bueno, pero por eso es que tú ves que CNN, perdona que te interrumpa, ahorita está en una situación bastante crítica y comprometida. Yo sí creo que hay medios que aquí se están atreviendo a hacer cosas. Sí. Hablábamos ahorita del New York Times, hablamos del Washington Post, te mencionaba este dato. Yo sí creo que hay medios... Te puedo mencionar a otro, que es, te devuelvo el perdón que te interrumpa, que es la redacción de noticias por inteligencia artificial. The Washington Post ya hizo eso. IBM tiene un gran desarrollo de Washington Post, de inteligencia artificial, y ya se están redactando noticias en lenguaje natural a partir de inteligencia artificial, los robots. Entonces, esto es otra capa. Es otra capa. Es otra capa que aún es más difícil entenderla. Sube el nivel. Claro, esos noticias puras y duras, a lo mejor pero ya cuando requieras interpretación, requieras contexto, pues allí... Ya se está acercando. Ya está muy La inteligencia artificial se está acercando a eso. Porque yo vine aquí para buenas noticias, no para que esta noche yo no pueda dormir. Hace poco CNN hizo su primera entrevista a través del metaverso. No sé si lo Sí, la vi. O sea, creo que fue el primer medio de comunicación que logra hacer una entrevista por el metaverso. Tú me permites coquetear. Adaptación a eso. Decirte, una semana antes ya lo habíamos... Vacílate esto, hizo su primer podcast grabó en el metaverso. No, lo hablo como medio de comunicación. Bueno, fue el primer medio que logra hacer una entrevista en metaverso. Sus avatarcitos y hicimos una charla con esto. Aquí hay luego cosas que se introduce que voy a cambiar un poco la dinámica de lo que venimos hablando. Empieza un periodista, hace una noticia, la publica. La noticia viene con su redacción escrita, viene con su video, viene con su historia, viene con su reel, entrega multimedia para todos los formatos, todas las plataformas, bello, el periodista feliz. Y viene su editor y lo llama. Y le dice, brother, las métricas no funcionan. Es un dato. ¡Epa! Yo soy periodista, ¿de qué me estás hablando? Métricas. ¿Cómo viven las métricas? Oye, nosotros tenemos una costumbre, ya desde hace unos cuantos meses, de trabajar bajo una cosa que se llama hashtag, se llama tendencias. Claro. Y nosotros tenemos en la redacción un monitor con Google Search, o sea, con las búsquedas de Google y con las tendencias de Twitter. En base a eso, mucho del contenido que hacemos, lo hacemos basado con eso. Claro, ahí me pone una diatriba. Oye, entonces para ti nada más es noticia lo que está conversando la gente. Sé que me lo vas a preguntar, John. Tengo dos cosas que me lo vas a preguntar. Tengo 2 cosas que me acaban de explotar la cabeza. 2 cosas muy bárbaras. Iba a decir otra palabra, pero como estamos en radio, dije bárbaras. La primera, el nicho de Twitter es muy pequeño. Y hay unas conversaciones allí que uno cree que son relevantes a nivel nacional que no lo son. No, pero es que esas no. Nos vamos a Twitter mundial. Claro, ahora, mira la otra. Quiere decir que el periodista y el medio, porque eso no lo haces tú ni Unión Radio, eso lo hace todo el mundo. Pues. Eso es tendencia ahorita. Se entera de la noticia después que la gente la comenta. Que era al revés. Antes yo me enteraba de la noticia porque el medio me la comentó.
Sí. Bueno, Y- hay varias fuentes. Te Sí, enteras por varias allí y te enteras también por agencias de noticias. Te enteras por agencia de noticias. O sea, te enteras por distintas fuentes. Lo que sí se ha ampliado es eso. O sea, antes a lo mejor te enterabas por tus reporteros y te enterabas por eso, por los cables que te llegaban del Sí. teletipo o te enterabas también por las agencias de noticias que tenían Pero ahora también te sus enteras por la teletipos gente, allí. No, y también hay una gran Pero diferencia. la gente, ¿por qué no decirlo? La gente se ha convertido en una fuente de Sí, información. es que hace años, tal vez en tu época, Marisabel, esa cobertura me también. sentí. Discúlpame. No, Estábamos Marisabel, hablando. Yo Porque el también lo viaje de la sentí, Patagonia yo lo también lo dejé sentí. allí. Sí, sí. Luis te Sí. acaba de lanzar. No. Con mucho cariño. No, perdón, Luis, no. por favor. El con mucho cariño no funcionó. no, perdón. El llegar a la información, tal vez era un poco más sencillo porque el periodista tenía ciertas fuentes que tenían acceso. Sí. Hoy en día no hay acceso a la fuente. Hoy en Claro. día el poder entrevistar a Claro. cierta personalidad Sí, es es casi difícil. imposible. No, pero pasa en el fútbol. Sigue. Por eso es que las personas a través de las redes sociales se terminan convirtiendo en esa fuente. Entonces el periodista ya le cerraron la ventana, le cerraron la puerta y busca las mil maneras de corroborar esa información y busca 1, 2, 3, 4 que no son esas fuentes de aquella época. Claro. No, incluso el periodista se nutre, porque lo he visto, y lo he visto porque, bueno, mis hijos ven un programa maravilloso de fútbol, y digo maravilloso por la audiencia que tiene, que es El Chiringuito. El por Chiringuito, ejemplo. claramente. O sea, hay un personaje de Chiringuito que es amigo de Cristiano. Entonces, el Edu. amigo de Cristiano Tiene dice acceso, que claro. se convirtió en una fuente. Entonces, Cristiano se va, era porque el amigo de Cristiano lo había dicho en un programa que es en esencia Una tertulia. Una tertulia por televisión, y también es un podcast, pues. Claro, y el Chiringuito lo íbamos a tener, lo que pasa es que lamentablemente no le dieron autorización Sí. de estar por A3 Media. Lo íbamos a tener acá porque es tal vez uno de los ejemplos más impresionantes de la evolución, porque hay Sí. un dato brutal de ese programa, que es un programa de televisión, y tiene 200.000 espectadores en su emisión de televisión. Su stream de reaccionar a los partidos de fútbol tiene 1 millón de Millón. espectadores. Sí, Wow. impresionante. 5 Numerazo. veces más. Numerazo. Es decir, el core de todo es el programa de televisión, Sí. pero los subproductos tienen más audiencias que el programa de televisión. Y Pero lo que sigue son siendo- son los tipos reaccionando al partido. al partido, A mí porque no me hay parece imagen del Sí. partido. No hay imagen del partido. No hay imagen, pero me parece genial. Genial. O sea, la gente siempre quiere ver el back, quiere ver lo que está pasando Pero atrás. ahí caímos nuevamente en lo que hablábamos hace rato. ¿Por qué funciona? Porque es la humanización de Claro. esa noticia o de ese reportaje. O de esa ese cobertura. narrador de fútbol Es estricto. maravilloso. O sea, Pero pasa, por ejemplo, que Piqué le da la entrevista a Ibai y se la niega Sí. a todos los periodistas. Sí, y los claro. periodistas muy enfadados Claro. dicen, pero ¿por qué le das la entrevista a Ibai y no me la das a mí? sí. Correcto. Y entonces cuestionan a Ibai. Cuando le preguntan, te dices que Ibai no me va a preguntar el headline que quieres tú. Tú quieres abrir mañana tu noticiero o quieres abrir mañana tu periódico diciendo la controversia más dura, o sea, algo que me ponga en una palestra tal vez que yo no quiero. Ibai me va a preguntar que si me gustó comer en Can Rock. Y ahí volvemos a la pregunta, ¿está siendo amenazado entonces la prensa ante todas estas figuras de influencer? O sea, ahí es un claro ejemplo de que la personalidad que estaba haciendo tendencia le da el espacio a esa persona que humaniza, que estamos hablando ahorita, tal vez no el periodista que te va a preguntar lo que te debe preguntar, ¿cierto? Yo- Porque el periodista va y te pregunta lo que te tiene que preguntar. Yo con el exactamente. respeto y la distancia que tengo que tener, porque no soy periodista, pero soy un fanático del periodismo, quise estudiar periodismo y no entré en la católica. Por Nunca Son es otro tarde. cuento, son Nunca es otro tarde. cuento. Claro. Nunca es tarde. por portugués. ¿Tú te imaginas a John periodista? ¡Qué No. pánico! No, ¡Qué de verdad no. pánico! O sea, la vida En sabía que en eso la no calle. podía pasar. Sí, sí, La sí, vida en la sabía. calle. Mira, yo creo que fue cuando le preguntaron a Blockbuster por qué no se va al streaming. Fue cuando le preguntaron al periódico por qué no se va a digital. Arrogancia. No está amenazado el periodismo. El periodista tiene que asumir Sí. la transformación que debe hacer. Total. Primera, Sí. tercera persona, Ajá. cercanía, humanización, formatos, multimedias, métricas. Si el periodista hace eso, el periodista va a ser top número 1. 100%. El problema es si no lo hace. Claro. Yo- Estamos en eso, Mira. estamos en eso, estamos en pleno proceso de transformación, y yo me atrevería a decir, así como a mí me tocó comenzar con el radio que tienes atrás y el grabador tape, seguramente Luis va a poder contar de aquí unos cuantos años
cómo en esta época se transformó el lenguaje periodístico. Yo sí creo que Totalmente, estamos en ese momento de transformación. Yo lo que siempre nuevamente le sumo a esta transformación que estamos viviendo, no solamente desde lo periodístico. Recuerden que nosotros todo este proyecto lo estamos montando en la transformación Sí. que ha tenido Internet en todos los ámbitos profesionales, y creer que un ámbito o que una profesión se va a salvar de eso es imposible. Sí. Sí. Yo sí creo que el no tener la arrogancia para aceptar que tuvimos una época que funcionamos de una manera y fuimos muy exitosos, pero que podemos volver a ser exitosos si entendemos necesariamente los códigos narrativos de las plataformas y de las personas, es fundamental para esa transición. Y vamos a llegar a eso. Yo creo que Llegaremos a estamos eso. camino a eso. Llegaremos a eso. Si yo te digo, Marisabel, Se hay está una- vengando porque yo estaba preguntando. Sí. ¿no? hay una gran noticia. Ajá. Hay una gran noticia que está sucediendo en la Plaza de los Palos Grandes. X, no voy a decir la dimensión de la noticia, pero es una noticia importante. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué tienes que Salir hacer? corriendo para allá, De una. cubrirla. ¿Cómo? Casi en una moto. En una moto. Claro, ¿y Primer qué llevas motorizado. encima? El celular. Celular. El celular. Claro. El Es lo más celular. inmediato, que es el principio de la conversación El de celular. esto. Se ha transformado en la inmediatez del celular. Pero hay una simplicidad en eso. Sí. Porque yo me recuerdo, tráete el móvil. Tráete La antena. Escúchate esta anécdota. A mí la primera vez que yo transmití por celular, y aquí bueno, ya tiramos la cena. Ya nos no quitamos importa. las caretas. ya. Mira, esta computadora daba risa en relación a lo enorme que era el celular. No era ni siquiera el ladrillo. El primer celular con el que me tocó transmitir era un celular de maleta. Era una maleta Wow. que tú abrías y transmitías con un teléfono, con un cable. y la de ahí maleta era la transmitías. batería, me imagino. La maleta era la batería. Y en aquel momento se transformó completamente la cobertura periodística porque ya no necesitábamos recurrir al teléfono de moneditas más cercano que tuviéramos. Ni buscar un teléfono CanTV. O sea, eso nos permitió hacer coberturas en remoto para que tú veas cómo la tecnología transforma Totalmente. el tipo de cobertura. Al ser las métricas un medidor, el titular es un medidor porque genera ese detestable clickbait. El Claro. titular es el gancho. Cuando el titular es potente, me encanta, pero cuando el titular te dice estas 5 cosas que tienes que saber y después tú tienes que darle clic, y después le tienes que dar clic para hacer el clickbait para lograr las métricas. Eso es trampear, Sí. de alguna forma. Y así ¿Dónde está la y ética? el usuario se siente Sí. así. ¿Cómo sienten Has la dicho ética? una de eso? palabra básica, ¿verdad? Ética. Luis. Ética. Una palabra que a lo largo de los años nos han enseñado. Sí. Pero Sí. precisamente cuando llegamos a eso, por lo menos a una página web, Vale. entonces dentro tienes una redacción, pero al segundo párrafo ya tienes, lee aquí, y resulta que tienes que darle clic a ese para llegar a otro lugar y poder llegar a la información que te habían dicho en el primer titular, Sí. ¿cierto? Ahí el mismo usuario, quien te está Me leyendo, encanta se eso. siente. Me encanta Ya, eso. Ya, Sí. ya. Ya, no ¿Qué lo pasó? quiero más. No Tú lo sabes, quiero tú más. sabes que me encanta cuando veo un post de Instagram de una noticia que es titular clickbait y abajo el usuario de abajo, no pierdan el click, es esto. Me da mucha Tal risa. cual. Yo siempre le tomo un print screen y se lo mando a los medios. Sí, Y me sí, odian. sí, sí. Y a decirle, no es la vía de conseguir clics. Sí, O sea, sí, sí. porque me da mucha risa. Por ejemplo, las 5 cosas que tienes que saber para que no te dé COVID. Y abajo el chavo te dice, cualquier comentario te dice, es esta, no le des Ya clic. está. ¿Por qué no pones las 5 cosas de una vez en la? Sí. Sí. ¿Por qué en- no me en lo el vendes post? de una vez? Véndemelo. Si tú entiendes que Instagram es importante para ti y quieres que mi atención esté en Instagram, haz que ese post tenga sentido. Claro, Sí. claro. Pero la ética, ¿no? La ética es quizá lo que no debe cambiar. Puede cambiar las Totalmente, formas, puede totalmente. cambiar las narrativas, Totalmente. puede cambiar las plataformas, pero el hecho, lo que tú leías al principio, Sí. la búsqueda de la verdad, de la forma que sea, eso es el periodismo, la búsqueda de la verdad. Mira, Y hay esa es la hay ética. una columna vertebral que es la ética. Sí. Y hay una base sólida que es la credibilidad. Sí. Y en el periodista es así. Al perder la credibilidad, perdiste el título universitario. Claramente. Sí, Claro. perdiste Lo todo. perdiste. Claramente. Y en un periodista te podrás imaginar. No, es terrible. Pero además yo creo que estamos viviendo en el momento, nuevamente esto es una opinión muy personal, donde es más difícil ser ético, porque entendiste cuáles son las vías fáciles. Ujú. Sí. Yo creo y estoy convencido, Así. cuando uno ve data dura, de que la gente se convirtió en lectores de titulares. Hay gente que te da una opinión
de cualquier noticia solamente por haber leído 140 caracteres en un tweet. Pero luego ese tweet te llevó a un artículo que no me interesó leerlo. Yo sencillamente me considero informado por el titular o el headline que leí. Entonces, Y ese headline puede ser que esté sacado de contexto y luego la explicación te pone el contexto. Claro, pero... Porque la clave de la noticia es el contexto. Claro, Sí, pero... claro, exactamente. Pero la Exactamente. concha de mango, como decimos nosotros, ya está ahí puesta en el piso, porque mucha gente dice, ok, ya yo no tengo que hacer el trabajo de investigación, Sí. de recopilar data. No, si yo pongo un buen headline, voy a conseguir el clic, y ese clic ya hizo el trabajo. Mira, y hay mediciones que te dan el tiempo de la persona que está dentro de ese clic. Totalmente. Eso pasa en las páginas web de periodismo, a donde el titular te engancha, pero yo leo los 3 primeros párrafos Sí. y resulta que tu investigación eran 25 párrafos. Claro. Las personas leyeron hasta el párrafo 3. Entonces tú tienes que dar lo más importante en el Pero lead, ¿cierto? tienes casos que no sé por qué se explican, tal vez ustedes me puedan ayudar, como, yo creo que tiene que ver con la credibilidad, Sí. donde hay notas como la de BBC. Ajá. La de BBC son notas muy largas, largas. mucho contexto, mucha investigación, y la gente llega hasta el final. O sea, la gente que entra a BBC sabe que va a leer una nota larga, y sin Claro. embargo la lee. Claro, Sí. claro. Y en esa nota está la nota escrita y está el video. Claro. Y está la referencia. O sea, ya hay una integración multimedia. Es decir, ahí hay un camino. Sí. Ahora, luego, entender si ese camino es monetizable. Si ese camino es monetizable o no monetizable es otro tema. Yo le quiero regalar 2 cosas a ustedes. Le quiero regalar 2 series de televisión. Una, tú me lo dijiste una vez y desde que tú me lo dijiste lo pienso. Que es, a mí me gusta ser como antisistema en estas cosas. Ajá. No está en Netflix esto. Esta está en Filming, que es una plataforma que yo adoro Sí. y que recomiendo mucho. Se llama Press. Es una serie británica del 2018, dirigida por Mike Bartlett. Yo les voy a pedir por favor que la vean. Ok. La busquen y la vean. Se llama Press, la portada es roja. Marca un poco la evolución de lo que aquí estamos hablando desde el punto de vista del medio. Una serie fantástica. Es de 2018, es decir, no tiene los últimos 5 años, no tiene la pandemia, es decir, ya hay una evolución sobre eso que está ahí, está narrado. Y lo otro, que les quiero dar como regalo, pero les quiero realmente pedirlo para que en otra conversación hablemos de esto de nuevo, es que vean Borgen, que sí está en Netflix. Borgen es una serie de Dinamarca, política, netamente política, y habla de muchos conflictos globales desde el punto de vista de la confrontación política. Pero el segundo ángulo de la serie es el periodismo. Y es cómo el periodismo aborda esto. Fantástico. Yo les voy a pedir, por favor, Y que te voy a vean esas 2 escribir, series. y te voy a escribir. Y volvemos a hacer esto en el podcast. Claro, y volvemos. No en, Claro, no en el marco claro. de... Volvemos a hacer esto después de esos ángulos. Yo les te quiero- doy otra, The Morning Show. The Morning Show. Ah, Y te lo voy a- Ajá. maravilloso. Sí. Maravilloso. te lo voy a contar. Creo que ahí tenemos hasta pandemia en Sí, Morning Sí, Show. sí, sí. Y luego tenemos los problemas sociales que nos empiezan a preocupar en nuestras nuevas generaciones, como tiene que ver con la diversidad, el abuso. O sea, es potentísimo, potentísimo. Mira, nosotros tenemos que entrar a una dinámica de cierre. Yo creo que para mí, yo tenía muchísimas ganas de esta conversación, yo no los conocía, pero mí fue un placer conocerlos además en este proyecto y que hayan formado parte de esto. Creo que si nos extendemos pudiéramos hablar por horas, porque este es un tema hiper apasionante. Hay Llegamos varias a las 40 preguntas. horas. ¿Ah? Llegaríamos Yo a las creo 40 que, horas. Yo creo que nos montamos en las 40 Yo horas. ya no. Pero ayer en la entrevista decía que en radio No tengo te ganas. estás planteando. Yo esto quería hacerlo. ¿Tú Yo sabes que ese reto, en radio, tú vale. sabes que el británico que tiene el reto de las 36 horas tiene el récord de radio también. Sí. Él hizo 116 horas de transmisión de Wow, radio. no, seguidas. pero ya se me la puso difícil tú sabes que el chiringuito hizo 48 horas para una previa para un Real Madrid-Barcelona. ¿En serio? Pero saliéndose, cambiando, rotando. Ah, periodistas. ok, rotando. Mira, para finalizar, lo importante de los medios. Afuera de este set que nos están viendo, hay agencias de noticias que están llegando. Es así. Sí. Lo importante Imagínate. de la grabación y la fotografía como agencias de F, y los saludo desde aquí, que esa fotografía va a rodar por distintos Sí. medios de comunicación en el mundo. Entonces no únicamente el influencer, No, y además, Claro, un sino lo que está excelente haciendo fotógrafo. un fotógrafo. Aplauso para Rainer que está ahí también. Saludos, hermano. Mira, hay una dinámica que estamos haciendo con todos nuestros invitados. Yo les voy a hacer unas preguntas a las cuales tienen que responder sin pensar. Honesto, Automático. honesto, sin Totalmente, política. lo sin- primero que se les venga a la cabeza. Pregunta ping-pong. Ay, Pregunta. Ok, el secreto de comunicar bien. Seriedad. Totalmente. Concuerdo. ¿A quién admiras? A Isnardo Nelson Bravo. Bocaranda. Isnardo Bravo. Maravilloso. ¿Con quién te comparas?
Me encantaría con Cristiana Amanpour, pero ella tiene más guerras que yo. Mira, me encantaría con Fernando del Rincón, que lo llegué a conocer en Bien. Colombia. Ok. Y esa humanización que le da, muy genial. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es? Tu objetivo. El particular, entender las nuevas narrativas y poder aplicarlas en los medios donde esté. El mío, ser un periodista que se quede en Venezuela y seguir informando. Ok. Seguir aquí. Y por último, esta a mí no me encanta, pero siempre es bueno preguntarla. Un consejo. Esto es un maratón, así como el de ustedes. Ustedes son una metáfora de lo que es el trabajo de un periodista, que es largo, paciencia, calma, pero se llega. Y siempre seamos buenas personas. Siendo Sí, buenas personas bondad. lograremos muchas cosas. Y el Richard periodismo es Kapuscinski. esa cercanía. Richard Kapuscinski. Un enunciado muy bueno. Un periodista no puede ser un buen periodista si no eres una Si buena no eres persona. una buena Maravilloso. persona. Es que yo creo Cerramos que, con eso. Yo No creo que puede ser nada en la vida no si puede no ser eres un una buen buena podcaster si no persona. eres una buena persona, no puede ser un buen Nada, no cocinero puede si ser no eres nada una en buena la persona. Totalmente. Tal cual. Qué fantástica Sí, hora acabamos sí, de pasar No, con qué ustedes. Gracias chévere. a ustedes. Oye, Gracias. muchachos, mucha suerte. Yo de verdad que voy a estar pensando en ustedes, mandándole ánimo, energía. Si todas bueno, las conversaciones son tan buenas como esta, se nos va a pasar así. Sí. Rápido. Gracias, gracias, de verdad.